La Constitución. Principios constitucionales y derechos fundamentales en el Ecuador. Artículos 10 al 19, Constitución del 2008. ¿Qué derechos tengo y cómo me los garantizan? La Constitución del Ecuador, en sus artículos del 10 al 19, establecen los principios y derechos fundamentales para garantizar una vida digna. Pero no solamente son leyes en un papel. Esto tiene que ver con lo que somos, con lo que podemos exigir y con lo que el Estado debe cumplir, pues los derechos no son favores, sino que son la base de la dignidad humana. ¿Quiénes tienen estos derechos? Las personas, los pueblos, las comunidades, colectivos e incluso la naturaleza. ¿Por qué es tan importante? Porque son garantías para una vida digna. Están protegidos por la Constitución y obligan al Estado a cumplirlos y hacerlos cumplir. Todos tenemos derechos, personas, comunidades e incluso la naturaleza. También van a haber principios constitucionales de estos derechos, los cuales van a tener una relación entre qué son estos derechos y cómo se cumplen. Todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos e incluso la naturaleza tenemos derechos. Y esto hace referencia a uno de los principios constitucionales que es la igualdad y la no discriminación, ya sea por etnia, sexo, orientación sexual, religión, pobreza, salud, etcétera. Por lo cual todos somos sujetos de derechos. Otro principio constitucional es aquello el que establece que estos derechos tienen que tener una aplicación inmediata y directa. Otro principio también es que los derechos no pueden retroceder. Se reconoce que estos derechos no deben retroceder, solo pueden avanzar. Esta es la lógica de la progresividad, que establece que no se debe perder los derechos que ya tenemos ganados. Otro principio constitucional es la reparación estatal. Esto quiere decir que el Estado debe responder si se viola derechos o si éste no hace que se cumpla. Esto quiere decir que si el Estado te falla o te niega derechos, tienen la obligación de reparar el daño que ha causado. Lo más importante de esto es que nadie puede ser discriminado por ningún motivo y que incluso se deben respetar las diferentes tradiciones y culturas y en base a esto establecer derechos que estén orientados hacia un pueblo o comunidad específica. Los derechos relacionados con el buen vivir o el summa causale. Estos van a abarcar los artículos 12, 13 y 14 de la Constitución, siendo el número 12 el derecho al agua. El agua es fundamental, es vida, es un bien público y no puede ser embargado ni privatizado. También está el derecho a la alimentación, que debe ser sana, suficiente y sobre todo que debe respetar nuestras tradiciones culturales en cuanto a la gastronomía. Otro derecho también es el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Este quiere decir que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente que no esté contaminado y que sobre todo sea sano para nosotros, porque sin esto no hay futuro posible. Sin agua limpia, sin comida digna o aire puro, ¿de qué sirven todos los demás derechos? También están los derechos de la protección ambiental y la comunicación libre. En estos, pues, van a abarcar derechos tanto de tecnologías y el ambiente, como la comunicación y la libertad de expresión a la cual todos tenemos derecho. En el artículo 15 de la Constitución va a hablar acerca de las tecnologías limpias. Y esto quiere decir que el Estado debe promover estas tecnologías limpias y que está prohibido el uso de sustancias tóxicas, armas químicas, transgénicos, perjudiciales y desechos contaminantes. También garantiza el derecho a una comunicación libre, intercultural y sin censura, en nuestra propia lengua y con nuestros propios signos. Se debe asegurar el acceso equitativo a medios de comunicación públicos, privados y comunitarios y, sobre todo, se prohíbe que estos sean monopolizados. Otro derecho constitucional es que se debe tener derecho a informar y a ser informados, siempre y cuando esta información sea información veraz y oportuna, es decir, que no promueva la desinformación. Pues la libertad de expresión no es solo hablar, sino que es también tener los medios para hacerlo y transmitir información que sea adecuada. ¿Por qué es importante hablar de derechos no solamente de una manera teórica? Porque no hay libertad posible si callamos cuando se pisotea lo que nos pertenece por derecho. Esto quiere decir que debemos
que los derechos que se nos muestran en los artículos no son solo individuales, también son colectivos, no son un lujo ni un premio. Son condiciones mínimas para que todos podamos vivir con dignidad. Y lo más importante es que incluso la naturaleza tiene derechos, y esto cambia la lógica de cómo vivimos con el planeta. También es muy importante entender una frase que dice, no quiero caridad, quiero justicia, porque los derechos no son favores. Y esto se refiere a que no basta con que existan en un papel, se deben conocer, ejercer y defender. Y un pueblo que esté informado acerca de sus derechos, pues va a ser un pueblo libre. Conocer la Constitución no es solo para que esté de una manera teórica, es también para poder defendernos, porque cuando uno ya conoce sus derechos, ya no se lo puede callar tan fácilmente. Y si un pueblo informado incomoda, significa que está empezando a ser libre. Gracias.